Me llamo Kevin y soy conserje. Hoy vengo aquí porque tengo 6 dudas y creo que si obtengo la respuesta correcta estaré listo para convertirme y aceptar el Islam. Para empezar, mi primera pregunta es, ¿cómo puedo saber que el Islam es el camino correcto? Adorar. Y a esa pregunta le seguiré con la segunda, que es algo así como, ¿cómo sé que el mensaje que estoy transmitiendo le llega a Dios? Bien, mi tercera pregunta, ya que el doctor Zaki le he estado escuchando antes. Usted ha dicho antes y ha predicado que no hay manera de ir al paraíso sin cumplir estrictamente los mandamientos que le fueron dados a Moisés. En el mundo actual y con los desafíos de los medios de comunicación, con todo lo que forma parte de nuestra vida hoy en día, ¿cómo podemos cumplir esta ley? ¿Y Dios te perdona si cometes errores repetidamente y te arrepientes? El hermano quiere darle dos partes. Quiere hacer 6 preguntas. Las 3 primeras preguntas, preguntó el hermano, fueron: ¿cómo sé si en el Islam la adoración es correcta? ¿Se puede entender como la forma en que adoramos en el Islam es correcto? ¿O puede significar que el Islam es la religión correcta? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres saber cómo se practica el culto en el Islam? ¿Es la forma correcta o...? ¿Es el Islam la religión correcta para adorar? La primera pregunta que hizo el hermano es que quiere saber cómo llegará a saber eso. ¿Es el Islam la religión correcta que sigues? Y la segunda parte, que es similar: ¿cómo sabrás que el Islam es la verdad? Y la tercera, que mencionó al principio de mi discurso, es que J.S. Cassell, la paz sea con él, dijo que si quieres entrar en el Jannah debes cumplir todos los mandamientos y seguir todas las leyes mencionadas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo en esta época podemos seguir todas las leyes del Antiguo Testamento? Intentaré agrupar las dos primeras preguntas, que es: ¿cómo sabes que el Islam es la religión correcta para adorar? ¿Y cómo sabes que el Islam es la verdad? Islam proviene de la palabra salam, que significa paz. También deriva de la palabra árabe film, que significa someter la voluntad de Dios. Islam significa paz, que se obtiene al someter la voluntad de uno a Dios Todopoderoso. Y que cualquier libro afirme ser un mensaje de Dios, que cualquier religión lo demuestre, gracias. Que proviene de Dios Todopoderoso. Esta revelación, este libro, esta religión deberían resistir el paso del tiempo. Anteriormente era la era de los milagros, y el glorioso Corán es el milagro de los milagros. Más tarde llegó la era de la literatura y la poesía. Tanto los eruditos árabes musulmanes como los no musulmanes afirman que el glorioso Corán es la mejor obra de literatura árabe disponible en la faz de la tierra. Pero hoy en día, si un libro religioso dice, de forma muy poética, que el mundo es plano, ¿lo creería una persona moderna? Por supuesto que no, porque hoy vivimos en la era de la ciencia y la tecnología. Así que si sometemos todas las escrituras religiosas que existen hoy en día en las diferentes religiones del mundo a esta prueba de la ciencia y la tecnología, todas fallan la prueba excepto el Corán. Y he dado una conferencia sobre el tema: ¿el Corán y la ciencia moderna, compatibles o incompatibles? El tiempo no me permite dar una conferencia completa en esta sesión de preguntas y respuestas. Pero me gustaría mencionar que Albert Einstein dijo, el famoso físico y ganador del premio Nobel, que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Permítanme recordarles que el glorioso Corán no es un libro de ciencia, C-I-C-I-A, sino un libro de signos, S-I-G-N-O-S. Y hay más de 6.000 signos, más de 6.000 aleyas en el glorioso Corán, de las cuales más de 1.000 hablan sobre ciencia. Ahora, si comparamos los hechos científicos que hemos llegado a conocer, vemos que lo que la ciencia ha descubierto recientemente, quizá hace 50 años, 100 años, 200 años, 400 años, el glorioso Corán ya lo mencionó hace 1.400 años. El Corán habla sobre la creación del universo en la Sura Al-Anbiya, capítulo 21, verso número 30. Lo que los científicos descubrieron recientemente sobre el Big Bang.
Lo que descubrieron hace 50 años ya está mencionado en el Corán desde hace 1400 años. Supimos que la Tierra es esférica en 1577, cuando Sir Francis Drake dio la vuelta al mundo. El Corán dice en la Sura An-Nadiyat, capítulo número 79, verso número 30, que hemos hecho la Tierra con forma de huevo, refiriéndose al huevo de un avestruz. Y sabemos que el huevo de un avestruz tiene forma geoesférica. Antes pensábamos que la luz de la luna era propia. Recientemente supimos, hace 100 años, 200 años, 300 años, que la luz de la luna es una luz reflejada, no su propia luz. Esto se menciona en el Corán hace 14 siglos, en la Sura Al-Furqán, capítulo número 25, verso número 61. Entonces, ¿quién pudo haber mencionado todos estos hechos en el Corán que nosotros hemos descubierto recientemente? Antes, cuando estaba en el colegio, aprendí que el Sol gira, pero no rota sobre su propio eje. El Corán menciona en la Sura Al-Anbiya, capítulo 21, verso 33, que el Sol, además de girar, también rota sobre su eje. Hoy en día, la ciencia ha descubierto que, además de girar, el Sol también rota sobre su eje, algo que ya se mencionaba en el Corán hace 14 siglos. De esta manera, el Corán habla sobre botánica, biología, zoología, embriología, genética, todo lo cual hemos llegado a conocer recientemente en la ciencia, hace 50 años, 100 años, 300 años, 500 años. Así que, si aplicas esta prueba científica hoy a todas las escrituras religiosas, la única escritura religiosa que la supera es el glorioso Corán. Hoy en día, la ciencia no ha avanzado tanto como para saberlo todo. Así que les digo a las personas que, si analizamos el Corán, llegamos a saber que aproximadamente el 80% de lo que el Corán dice sobre ciencia, hoy en día la ciencia ha confirmado que es 100% correcto. Puede que haya un 20% que es ambiguo, ni correcto ni incorrecto. Así que mi lógica dice que cuando el 80% es 100% correcto, el 20% restante, inshallah, también será correcto. Así que es una creencia lógica. No hay ni un solo verso en el Corán que haya sido refutado por un hecho científico. Puede que existan hipótesis que no concuerden con el Corán, pero no hay ni un solo verso en el Corán que haya sido refutado por ningún hecho científico. Así que, basándonos en esto, si aplicamos esta prueba a cualquier escritura, la única religión, la única escritura que la supera, es el Islam y el Corán. Comenzaré la sesión de preguntas y respuestas citando un verso del Corán de la Sura Isra, capítulo número 17, verso número 81, que dice: ha llegado la verdad y ha perecido la falsedad. Ciertamente, la falsedad está destinada a perecer. Porque la falsedad, por su propia naturaleza, está destinada a desaparecer. Así que si aplicas esta prueba, la única religión que la supera, la única religión verdadera que no está corrompida, por eso William Moore dijo eso, la única escritura religiosa, dijo hace 200 años, siendo un crítico del Islam, la única escritura religiosa que no ha sido alterada y que ha mantenido su forma pura durante 1200 años es el glorioso Corán. Así que, basándonos en estos hechos, la única religión en la que podemos pensar, comprender y creer que es verídica y correcta es el Corán. En cuanto a la tercera pregunta, mencioné en mi discurso que Jesucristo, la paz sea con él, dijo que hay que seguir los mandamientos del Antiguo Testamento. Estaba citando el versículo de la Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 20, donde Jesucristo, la paz sea con él, dice que a menos que vuestra justicia supere la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Así que si querías ser un buen cristiano en la época de Jesucristo, la paz sea con él, si querías entrar en el paraíso, tenías que seguir todos los mandamientos del Antiguo Testamento. No podías quebrantar ni una sola tilde ni una coma. Si lo haces, serás llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Así que, basándonos en este versículo de la Biblia, del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20, tienes que seguir cada una de las leyes del Antiguo Testamento. Y tu pregunta era muy buena y muy lógica. ¿Cómo podemos, en esta época, seguir todo lo que dice el Antiguo Testamento? Que es difícil. Estoy de acuerdo contigo. Esa es la razón. Jesucristo, la paz sea con él, también dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 14. Dijo: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar.
Porque cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Él no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga. Él me glorificará. Aquí el profeta Jesús, la paz sea con él, está profetizando la llegada del último y definitivo mensajero, el último y definitivo profeta, el profeta Mahoma. La paz sea con él, que cuando él venga os guiará a toda la verdad. Eso significa que Jesucristo, la paz sea con él, sabía que no todo lo que está mencionado en la Biblia podría seguirse más adelante, quizá unos siglos después. Por eso dijo que él, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, refiriéndose al profeta Mahoma. La paz sea con él. Así que en aquel momento quizá era posible seguir las normas y reglamentos mencionados en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero Jesucristo, la paz sea con él, dijo que en el futuro, cuando llegue el último y definitivo mensajero, el profeta Mahoma, la paz sea con él, debéis seguirle a él. Así que si hoy quieres ser un buen cristiano, además de creer en un solo Dios, también deberías creer en el profeta Mahoma, la paz sea con él. Espero que eso responda a la pregunta, mamá. ¿Quieres? ¿Podría hacer la otra pregunta? La otra pregunta es, viniendo de un entorno cristiano y con una familia cristiana, ¿cómo me adaptaré o conectaré con mi familia si me convierto al Islam y teniendo dos religiones diferentes en la misma casa? Hermano, tengo una pregunta. Si me convierto al Islam, ¿cómo me conectaré con mi familia teniendo dos religiones diferentes? Hermano, ¿sabes que existe algo llamado el Antiguo Testamento y algo llamado el Nuevo Testamento? Aunque seas cristiano, puedes seguir las leyes del Antiguo Testamento después de que haya llegado el Nuevo Testamento. Si existe algo como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, amén. También hay algo como el Último Testamento. El glorioso Corán es el último testamento de Dios Todopoderoso. Y en este glorioso Corán no se ha menospreciado a ningún profeta mencionado en la Biblia. En el Islam tienes que creer en todos los profetas que vinieron antes. Y hay no menos de 25 profetas mencionados en el Corán. Y todos ellos, excepto el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y un par más, están mencionados en la Biblia. Así que tenemos que respetar a todos los profetas de Dios Todopoderoso. Y nuestro amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo que Dios Todopoderoso ha enviado a 124.000 mensajeros a la faz de la tierra. Así que, si te haces musulmán, no tienes que faltar al respeto a ninguno de los profetas mencionados en la Biblia. De hecho, tendrás que decirles, yo estoy siguiendo al 100% lo que dijo Jesucristo, la paz sea con él. Lo que hacen los demás cristianos puede que sigan un 80%, quizá un 90%, quizá un 50%. Deberías decirles que el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 14, dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, porque cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Así que yo estoy siguiendo a Jesucristo, la paz sea con Él, mucho mejor que los otros llamados cristianos. Así que si te haces musulmán, serás mejor cristiano que los propios cristianos. Espero que eso responda a la pregunta, hermano. ¿Cuál es la quinta pregunta? Ahora mismo ya me he quedado sin preguntas. ¿Se han resuelto todas tus dudas? Sí, así es. Gracias. ¿Te convence ahora el Islam? Estoy convencido sobre la religión del Islam y estoy listo para aceptar el Islam. ¿Crees que hay un solo Dios? Perdón, ¿tú? ¿Crees que hay un solo Dios? Creo que hay un solo Dios. ¿Crees que Jesucristo, la paz sea con él, es Dios? Creo que Jesucristo fue el mensajero de... Dios. ¿Crees que el profeta Mahoma, la paz sea con él, es el último y definitivo mensajero? Creo que el profeta Mahoma fue el último y definitivo. Mensajero, hermano, ¿alguien te está obligando a aceptar el Islam? Estoy listo para afectar. ¿Hay alguien que te esté obligando a aceptar el Islam? Nadie me obliga. Es, Mi decisión. lo estoy haciendo. Para mí, ¿Fuera de tu libre albedrío? ¿Por convicción propia? de mi propio corazón. Porque obligar a alguien a convertirse al Islam está prohibido en nuestra religión e incluso está prohibido por las leyes de la mayoría de los países del mundo. Así que lo haremos por voluntad propia, si Dios quiere. Lo hago por voluntad propia. Ay, Lo diré en árabe y si Dios quiere podré repetirlo. Ashhadu ashhadu ala ala
Muhammadano. Mohamedano. Abduhu. Se trata de Abduhu. John. Atestiguar. Doy testimonio. Doy testimonio. Atestiguar. Es decir, que realmente no hay ningún Dios, No hay Dios, pero Alá pero Alá y el profeta Mahoma y Mahoma, es el mensajero mensajero y siervo de Alá. y siervo de Alá. Mashallah, eres musulmán y ruego a Alá subhanahu wa ta'ala que te guíe y te ayude a guiar a tu familia hacia la religión de la paz. Y ruego a Alá subhanahu wa ta'ala que te conceda lo mejor en este mundo, así como en la próxima vida. Amén. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life concerns. Okay, in this particular Q&A, Kevin, a Christian guy, he has certain dubitations and doubts. He said to Dr. Zakir Naik, and he said that if somebody satisfied with me the answer, I'm going to convert to Islam. The first doubt he asked basically two parts, that is Islam the right religion to worship? The first part is that is God the right to worship? And the second part is that is the teachings of Islam and the sayings what's in the Quran is right? Right. And the second thing he's asked the question that what I am praying to God, is my message going to God directly or not? It means that what I'm asking from Allah and what I'm asking from my Lord, is my message going to God or not? Right. And the third thing he asked that he said to Dr. Zakir that, as you said that if somebody abide the instructions of the Moses peace be upon him, he will go to Jannah. And the fourth question he asked that actually he asked basically 6 questions, and there are different parts of the question, make 6 overall. That if I repeat the mistakes, will it be sufficient for me that if I beg pardon to Almighty, will He pardon me? He's talking about that I make a mistake, then I beg pardon to Almighty. Then I make a mistake, then I beg pardon to Almighty. Then I commit a mistake, and then I seek apology to Almighty. Will God forgive me? And the last question he asked that in the contemporary and the modern times when the media is so strong, there is the age of high tech. So how to manage yourself effectively in the sphere of Islam in this modernized ambience? He put it all these questions in the front of Dr. Zakir for explanation. Dr. Zakir Naik replied with the answer, as you see in the video, that Quran is a book which was revealed on the last and the final prophet Muhammad peace be upon him 1400 years ago. And as far as the Islam word is concerned, the Islam word comes from the word salam, which means peace and tranquility, and the word silm, which means submission. Now, if you define this particular term Islam, that submitting your will to Almighty God, and you acquire peace in particular, it means that acquiring peace by submitting your will to Almighty God. And what is submission of the will? Submission of the will means that you will abide and follow all the instructions which are given to you by Almighty Allah and the Prophet Muhammad peace be upon him, without making arguments and questions. This is submission of your will to Almighty God. It means that what you desire is trivial, and what God desires is more than your aspirations and your desire. What Prophet Muhammad peace be upon him desire is more than your desires and your aspirations. At early ages, primitive times, there was age of miracles. Every book, every religious book has been tested on that specific tenure of time. With the flow of time, things have been tested. And in the previous time, as I told you before, that it was the age of miracles. And Alhamdulillah, Quran gets 100 out of 100 because Quran is a book of miracles itself. Right. Later on, there is the age of literature and poetry. Quran again excels in the test, because if you look at the Quran and if you ask any scholar, most of the scholars, the renowned scholar of the world, they said this book is not written by the human. This is impossible to say that this book
is being written by any human. The words of so high class of grammatical sequence has been utilized over here that it is not considered that it has been written by any human being. Right? And look at the sequence of the Quran. Each and every verse. You talk about like Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Very beautiful sequence. Malki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. What a pattern, what a sequence. Again you go to Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. You go to Surah An-Nas, Qul a'udhu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Right? I'm just citing some of the verses from the Quran, reciting it. It means that this particular book has a very beautiful sequence of the poetry. The whole book has a sequence, has a pattern, and it's really awesome and amazing. Then after that, after the poetry, there was the age of science and technology. Now, if you talk about in the modern and contemporary times, this is the age of science and technology, including with the media cells as well. Now, if you take any other religious book like Bible, Deuteronomy, Veda, and you put on the scale of test for the modern science and technology, they all fail the test badly. They're not even close to the test. But if you test Quran, it not only passes the test, it clears the test with distinction. So Quran is the book, the holy book, which is perfect and very amenable for the people of that particular age of time. For instance, at the time of the miracles, it passes the test. At the times of literature and poetry, I described you that it has a wonderful sequence of the words. So, and renowned scholars of the world at that particular time, including the poets, that said that this book couldn't be written by any human being. This could be from somewhere else. It's impossible to say that it could be the word of any human being. So it clearly shows that it's the word of God. And the third thing, Quran again not only passed the test in the modern times of science and technology, but clears the test with distinction. In Surah Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 21, verse 30, about the Big Bang theory. And if you talk about the Big Bang, we know the small star, nebula, and then there was a blast and all these stars were being created. The earth was very hot and then cooled down. Who told you about Big Bang? Now, most of the scientists are concentrated on the Big Bang theory. They said that they have different concepts. But most of the scientists now agreed 100% that Big Bang was actually happened. Who told you about Big Bang 1400 years ago? Just imagine. We came to know maximum 50 years. Not 50 years. Might be 100 years. 200 years. 250 years. I don't think so before 250 years there was any such type of thing. Who mentioned you 1400 years ago? Just think and contemplate by yourself. Quran talks to you about, in Surah Al-Aziyat, about that we have made earth axe-shaped. Before that, there was a concept that the earth was oval in shape, round in shape, and there were different concepts being fabricated at that point of time. But who told you? Quran tells you about that the light of the moon is not its own light but a reflected light. We came to know maximum 100 years before. But Quran tells you 1400 years before. Just imagine who told you 1400 years before. Is this a magic? And definitely and certainly it's the word of God. So as far as the modern science is concerned, Quran passes the test. Not only passes the test, but passes the test with distinction. And as far as the question of the Moses peace be upon him is concerned, well, if you follow the precise teaching of Moses peace be upon him, definitely you will go to Jannah. What Moses said, Moses never ever claimed divinity, and most of the even Jews and Christians believe that Moses claimed divinity. Moses always said that God is one. If you believe that there is one God, there is no image of God, there is no painting of God, definitely you satisfy with the concept of Tawheed, as in the Quran is mentioned.
So if you believe and if you follow and implement the right teachings of Moses easy upon him, certainly the doors of the heaven will disclose for you. And if you fabricate and follow some of your missionaries and they go out of the Bible, they go out of the Deuteronomy and they follow something else, and you say that because I'm following them because they are seniors and I'm following them blindly, and definitely the doors will never open for you because they make shirk. And Moses is upon him never ever claim shirk, and never ever it has said that worship somebody else behind God, me or anything else, or any painting or any statue. Moses is upon him always said that God is one, and there is no any associating partners with Almighty God. And from these sort of things, we also came to know about one thing, that Quran is Furqan. As mentioned, the Quran is that. Quran, Furqan means a measurement on the basis of which you can differentiate between the right and the wrong. You can just check the previous revelations. If something mentioned in the previous revelation, if it's right, it's been mentioned in the Quran. Definitely, they were the words of God. But the problem with the previous revelation is that they are being changed, they are being fabricated, they are being edited, they are being altered with the passage of time. So we can't claim that the previous revelations before the Quran were 100% the word of God. They are being edited with the passage of time, and that creates an element of dubiety and doubt. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that only religion which is acceptable to Almighty God is Deen Islam, faith of Islam, creed of Islam. And from this particular perspective, you can say that Islam is sufficient for you, not supposed to follow the other messengers. What exactly you need to follow is, because Quran summarizes the previous revelations. It is a comprehensive summary of the previous revelations. It means that what has been mentioned before, if it is not available in this holy book of Quran, certainly you are not supposed to accept it. If it's mentioned, definitely you have to accept it. So on the basis of Quran, you can differentiate between the right and the wrong. And how to control yourself in the modern times, in the contemporary times, where there is a media. Of course, media is playing a very manipulative role in the 21st century. And particularly for the Muslims, its role is brutal. Because what media exactly do and what media exactly does, they pick up the black sheep. There is a black sheep in every community, as we all know that. There's a black sheep in Christianity, there's a black sheep in Hinduism, there's a black sheep in Muslim community, there's a black sheep in Judaism. For instance, Hitler killed millions of Jews. Does anybody blame Christianity for that so far? Hitler was a Christian, and he killed so many innocent Jews because of the religion. No. What media does actually, the Western media in particular I'm talking about, they pick up the black sheep, they pick up the rotten eggs from every community, and they display and portray to the people in their media outlets that these are exemplary Muslims. These are paragon of Islam. So this is one of the biggest, sort of a drawback, particularly we observe in this contemporary times. And what you have to do in the modern times, simply, it's not a rocket science. What exactly is being mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala, we have to follow it. What is being abstained, refrained, we have to refrain ourselves from that sayings of Allah and Prophet Muhammad, peace be upon him, and follow the commandments of Allah and Prophet Muhammad, peace be upon him. And if you deviate from the path of righteousness and go here and there, certainly you will be putting yourself into trouble. It's not a rocket science that in modern times how you have to manage yourself. You have to manage yourself in a sense. Follow the instructions of Allah and Prophet. Follow the basic fundamental of religion. Follow the salah, follow zakat, if you can afford, you can give zakat. And if you can afford, you can offer the hajj. Because there are the 5 fundamental pillars of Islam. You start from the kalma tayyiba, the kalma shahada, which is ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. The second one is salah. Salah means namaz. Third one is zakat, and then fasting and hajj.
These are the 5 fundamentals of Islam, and if you follow it precisely and you care for the rights of the people, you do not steal, you do not harm anybody else, you don't abuse somebody else, you are an honest person, certainly you will go to Jannah. You doesn't have to apply some of the principles and some of the theories of rocket science. You have to simply comply yourself with the basics of the Islam and the Islam teachings, with what's exactly in the Quran and the sayings and the demonstrations of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Jazakallah.